Bueno chicos, pues ya estamos grabando. Bienvenidos al cuarto episodio de la Noche Esfera. Me gustaría, antes de empezar el episodio, dar las gracias a toda la gente que se ha suscrito desde el episodio anterior en el que hablaba un poco de mi experiencia con la ansiedad, porque ha tenido más views de las que me esperaba. Y bueno, ya sabéis que yo hago estos vídeos un poco para contar mi experiencia sobre cosas y que si a alguien le puede ayudar, pues bienvenido sea. Así que ha tenido más views de las que me esperaba. Se ha suscrito más gente al canal y eso me pone contento porque es verdad que cualquier comentario que te hagan, aunque solo sea uno, diciendo que el otro día me escribía gente que se había sentido identificada con el vídeo, que muchas gracias por contar mi experiencia, y fueron uno o dos comentarios, pero ya solo eso te anima a seguir un poco. Así que nada, dar las gracias a todas esas personas que lo han visto y que se han suscrito, y que si estás viendo este vídeo y no te has suscrito, porfa, que te suscribas al canal, que es gratis. Y otra cosita que también me gustaría comentar era que, bueno, al final esto se trata de un proyecto en el que vamos a hablar, vamos a charlar, van a ser conversaciones como muy distendidas. Si no eres nuevo, pues y has visto capítulos anteriores, sabrás que de lo que va un poco la cosa, pero hay una cosa que me gustaría remarcar, y es que no me gustaría que este proyecto se limitara solo a contar experiencias personales o profundas, sino que muchas veces me gustaría hablar también de otras cosas como cine u otras inquietudes. Entonces, al final este proyecto lo que va a ser un poco es popurrí. Yo siempre me gusta interpretarlo como que es una especie de espejo de mi mente. Aquí vuelco todo lo que se me va pasando y no va a ser un proyecto en el que solo voy a hablar de una cosa y en el que va a ser algo súper nicho. Seguramente por eso YouTube no se lo muestre a tanta gente ni sepa cómo posicionarlo bien y quizás no llegue a tanta gente. Pero ahora mismo es lo que me encuentro cómodo, es lo que me encuentro bien haciendo. Y como mencioné en el primer episodio, esto es algo para mejorar mi soltura al hablar y no tener que hacer tantos cortes. Y nada, ya me estoy enrollando demasiado. Voy a introducir el tema del que me gustaría hablar hoy, que trae un poco de polémica, pero realmente es un poco de polémica que a nosotros nos gusta inventarnos, porque la conclusión que voy a sacar de este episodio es algo muy sencillo y algo muy simple, y que cuando veo algo demasiado complejo me gusta, sobre todo en el tema del que voy a hablar, me gusta como reducirlo siempre a lo mismo, porque a mí me ayuda a saber un poco cuál es el camino. Y el tema del que vamos a hablar hoy es Christopher Nolan y la Odisea. Como veis, pues un tema muy diferente del que se suele tratar aquí, por lo menos en los 3 episodios anteriores que hemos estado haciendo, pero me apetecía. Y seguramente habrá más capítulos pues hablando de cine u otras cosas. Entonces ahora es el turno de Nolan, de las polémicas que hay siempre con Nolan, de las salas de cine. Pero bueno, antes de empezar y de entrar en materia, voy a poner la intro y comenzamos. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a hablar de Nolan? Vamos a ver. No es una novedad que cuando Nolan va a estrenar una película, esto es algo de lo que se habla meses, muchos meses antes de que la película se estrene. Y el director siempre es objeto siempre sufre cancelaciones, siempre ya hay movida antes de que la película se estrene. Entonces, este episodio no va a ser para defender al 100% a Nolan, pero tampoco para
darle puñaladas por la espalda. Ya veréis que mi opinión es bastante intermedia de lo que normalmente se suele ver por ahí, pero creo que también es bastante honesta. Entonces eso, hoy quiero hablar pues de Nolan, un poco de La Odisea, de la nueva película que se acaba de estrenar hace unas semanas, del IMAX, de que lo ha rodado todo íntegramente con IMAX, y de cómo ha conseguido pues convertirse en uno de los directores pues más influyentes de hoy en día y de los que tenemos actualmente, pese a quien le pese. Y eso es así, ya te digo, no voy a defender a Nolan al 100%, pero esto es algo que hay que reconocerle, ¿vale? Entonces, para empezar un poco el episodio, me gustaría explicar por encima, porque ya te digo, ni soy experto y hay cosas en las que aún me pierdo del tema, pero me gustaría comentar un poquito qué es el IMAX, aunque normalmente si estás dentro del mundillo y tal, pues más o menos ya sabes lo que es. Entonces, el IMAX no es como un concepto, es como un sistema completo, ¿vale? Un sistema completo que va desde el rodaje de una película hasta la exhibición de la propia película, ¿vale? Entonces, cuando anuncian en los carteles, en los trailers y tal, que una película está rodada en IMAX, quiere decir que está rodada con una cámara específica, que es una cámara gigantesca que produce muchísimo ruido, es bastante incómoda de rodar, pero esta cámara pues permiten que luego la película se pueda proyectar en un formato muchísimo más grande, por lo que luego las salas donde se exhibe esta película, donde se proyecta esta película, normalmente las pantallas tienen unas dimensiones mucho más grandes y cuentan con unos sistemas de sonido especiales y tal. Proyectores también con una resolución muy alta y normalmente pues es una calidad de imagen de las mejores calidades de imagen que podemos obtener hoy en día. Entonces, el objetivo del IMAX es que el espectador al final tenga como una experiencia más inmersiva de la película, ¿vale? Entonces, aquí es donde entra Nolan, porque Nolan, otra cosa no, pero capacidad de inmersión en una sala de cine, tanto sonido, tanto la fotografía de sus películas son inmersivas y eso es así y no se le puede negar. Pero ¿qué pasa? Que Nolan con la Odisea ha decidido dar un salto más allá, ¿vale? Y es que, claro, hay veces que normalmente todas estas películas que te anunciaban que se habían rodado en IMAX o que ibas a poder experimentar en IMAX una vez que llegara a las salas de cine, no toda la película estaba rodada en IMAX, más que nada porque es un proceso muy incómodo durante el rodaje y porque es algo muy caro. ¿Qué pasa? Que si hay alguien que puede rodar íntegramente en IMAX y con este tipo de cámaras, pues es en Nolan. Entonces con la Odisea, como he dicho antes, ha decidido dar un paso más adelante. Y ha rodado la película íntegramente con IMAX. ¿Qué pasa? Que esto ha sido toda una movida. Hay miles de vídeos por ahí que te explican la complejidad de un rodaje rodado, valga la redundancia, íntegramente con este tipo de cámaras. Han tenido que inventar una especie de cápsulas para encerrar la cámara en ella y que no haga tanto ruido. Luego, estas cámaras solo, no recuerdo cuánto tiempo pueden grabar de seguido, pero no es una barbaridad, creo que son minutos. Entonces eso también, por ejemplo, es algo que se nota mucho en la película, que hay demasiados cortes y que los planos no duran demasiado, ¿vale? Entonces, bueno, pesan muchísimo más que una cámara original o sea, que una cámara convencional, y normalmente necesitan como una logística y una producción alrededor de ellas pues bastante más compleja pues que una cámara normal o convencional. Entonces, aquí entra un poco la polémica, porque
no cabe duda de que si hay alguien que puede generar un evento alrededor de sus películas, pues este es Nolan. ¿Qué pasa? Que aquí ha entrado un poco en juego y ha habido bastante polémica pues con el tema del formato, de todo esto que estamos comentando del IMAX. ¿Y por qué? ¿Realmente le hacía falta a Nolan rodar la Odisea íntegramente en IMAX? Al final él lo que intenta vender es su película como un evento, como una experiencia colectiva y una experiencia en la que tú vayas a la sala de cines y salgas lo más asustado en el buen sentido viendo esas imágenes. Para mí, esa es la sensación que quiere transmitirnos Nolan cada vez que estrena una de sus películas. Lo del IMAX no es nuevo, lo del IMAX lo llevamos viendo también desde Interestelar, que es de 2014, si no me equivoco. Entonces esto ya es algo que viene, lo que pasa es que hasta ahora no ha podido utilizarlo en su máximo esplendor. Entonces, aquí aparecen uno de los primeros puntos por los que esta película ha generado controversia. Aparte de otros por los que ni siquiera merece la pena profundizar, porque si de verdad eso ha sido polémica, es que no tiene dos dedos de frente, ¿vale? Pero luego los comentaremos por encima, pero ya te digo que no merece la pena y que a la gente normal y que intenta disfrutar del cine, eso le importa más bien poco. Nolan siempre ha sido un gran defensor de las salas de cine, de la experiencia colectiva de ver una película rodeado de gente en una sala. De ahí viene el meme de As Nolan Intended, ¿no? De, pues, ver una película tal y como Nolan querría. Seguramente si vieses Interestelar o La Odisea en una pantalla del móvil, pues Nolan se estaría retorciendo en su casa, posiblemente. Entonces, pues normalmente los argumentos de Nolan es que él suele apostar por las salas de cine, que rueda en película cuando casi todo el mundo utiliza digital, que cuida la experiencia cinematográfica y que normalmente pues anima mucho a la gente a ir al cine. No hay más que ver hace unos años, no recuerdo si hace 2 o 3 años, cuando estrenó Oppenheimer, fue todo un evento cinematográfico de nuevo. También es verdad que coincidió con el estreno de Barbie y eso fue el evento cinematográfico de ese año y que para mí fue una auténtica locura porque un día fui a ver uno y otro día fui a ver otra. Entonces, para mí, siempre lo comento con amigos, cuando yo voy al cine y veo la gente yendo al cine, comprando palomitas, las salas llenas, yo soy como una abuela que ve comer a sus nietos o que ve comer como a su familia reunida en una mesa. A mí me pone súper contento que la gente vaya al cine y consuma cine y vaya a las salas de cine, porque era algo que parecía que últimamente se estaba perdiendo, pero es verdad que luego te dan como esos golpes de realidad y de repente vas a una peli y te encuentras más gente de la que te esperaba, incluso para una peli de la que no tenías muchas esperanzas de que la fuese a ver alguien, y sin embargo al final ahí está la gente. No son los mismos números, obviamente, que hace unos años, el tema pues de la afluencia y la asistencia a las salas de cine, pero sí que noto que últimamente la gente va un poco más al cine. Entonces, pues Nolan siempre ha intentado apostar por esto. Entonces, claro, ¿qué ha pasado con esta última película de Nolan? Yo voy a dar lo que son datos objetivos de lo que ha pasado, de lo que yo he leído en redes y de lo que he comentado con amigos, ¿vale? Vamos a ver. Me pongo cómodo y tú, si no te has puesto cómodo, ya deberías. Así que si has llegado hasta aquí también, porfa, suscríbete al canal. ¿Qué ha pasado con la polémica con respecto al IMAX y la Odisea? Pues vamos a ver, lo que ha pasado es que al ser una película rodada completamente en IMAX,
la película solo se iba a poder disfrutar al 100% de su esplendor y tal y como Nolan la concibió en una sala específicamente diseñada para esa película, que es una sala pues completamente IMAX. ¿Qué pasa? El problema de esto es que Nolan ha convertido esta película en una especie de experiencia única que no está al alcance de todo el mundo. Es una película que solo podía disfrutarse al 100% en una sala IMAX, salas las cuales no hay en todas las ciudades. Ahora mismo yo me encuentro en Málaga, en mi habitación, que mejor de hablar de cine que rodeado de él. Pero aquí en Málaga no hay salas IMAX, hay salas Ultra HD, tal, algún cine premium, pero no hay sala IMAX, por lo que aquí en Málaga no puedes disfrutar de la película tal y como Nolan la concibió. Como ahora vivo en otra ciudad, una ciudad mucho más grande, Madrid, pues sí que hay varias salas, entonces yo he tenido la oportunidad y el privilegio de poder disfrutar de la Odisea tal y como Nolan quiso, as Nolan intended. ¿Qué pasa con esto? Que es muchísimo más caro y es una experiencia que al final está reducido pues a unas pocas personas, porque en los cines convencionales la película se proyecta recortada. Ahora vamos a hablar un poco más de esto y de lo que para mí personalmente significa, porque también tengo un poco de dilema con esto. Entonces, claro, lo que decía, el precio pues suele ser superior y claro, algunas personas están viendo esa película mal, están viendo esa película recortada, están viendo esa película y les falta información. Entonces, aquí es donde realmente entra el debate de si una película puede depender tanto del formato o si de una película realmente funciona mejor en una sala de cine que en otra, de si es realmente una buena película o por el contrario si estamos confundiendo como la experiencia técnica con la calidad artística. Esto ya depende de a lo que tú como espectador le des más prioridad o no. Voy a hablar un poco ahora de mi experiencia, porque es verdad que este debate lleva algunos años acompañando a Nolan. Entonces, con respecto a esto último que he comentado, sinceramente, yo cuando voy al cine, narrativamente y hablando de guión, yo no espero de Nolan la mejor película del siglo, ni siquiera la mejor película del año. Yo es verdad que voy al cine para disfrutar de esa experiencia arrolladora visualmente que suelen ofrecer las películas de Nolan. Entonces yo, por ejemplo, he tenido la suerte de que he podido disfrutar de la Odisea en IMAX y en una pantalla gigante y sin perder información de la película, pero quizás para mí no es algo que... O sea, no voy a mentir, la experiencia fue increíble, la sala estaba llena y es verdad que es una pantalla muy, muy, muy grande y es una experiencia diferente, pero desde mi punto de vista, si a ti lo que te gusta es el cine y tú lo que quieres es disfrutar de una película, para mí no es algo que me importe demasiado el formato en el que esté proyectada la película o exhibida la película. Lo que me importa, lo que sí que me importa más es el hecho, no de que sea privatizado, porque la realidad no es que, o sea, no se ha privatizado una película, pero la exhibición de esta se ha hecho como un poco más exclusiva. Y para mí eso es un poco peligroso, porque no sé si esto va a marcar el camino del cine en los próximos años y no es algo que a mí me entusiasme, como exclusivizar ciertos estrenos y que la película solo la puedas disfrutar en su máximo esplendor. Que ya te digo, yo si a mí me gusta una película y no puedo verla en IMAX, yo voy a ir a verla tal cual y ya está. Y seguramente pues la disfrute de la misma manera o quizás no la disfrute de la misma manera, pero he visto la película, ¿sabes? Cuando la gente se
se vuelve demasiado... Este es el problema que tiene Nolan, que Nolan está muy mal acostumbrando a sus fans y a sus espectadores. Entonces, es lo que estamos diciendo, no se puede... Antes, cuando las películas se promocionaban, la gente iba al cine por los actores que salían en ella y porque sus nombres aparecían pues en todos los carteles y en todas las promociones. Hoy en día muchas de las películas se venden a través de los directores y hay que destacar que Nolan es uno de los directores más influyentes y el que consigue atraer a masas al cine. Allí había familias, había nietos con abuelos, había niños un poco más pequeños, había gente más mayor, había gente de todos los públicos, gente que para mí, objetivamente, ni siquiera era como el público de Nolan, pero aún así allí estaban viendo la película. Entonces, con respecto a lo que estábamos comentando antes, a mí este mensaje de Nolan de atraer a la gente en masa al cine, de apostar por las salas de cine y de hacer que tus películas sean como un evento, me choca un poco con la idea de que la Odisea solo pueda ser disfrutable de una manera tan exclusiva. Esto es una cosa que decía el increíble Alejandro Calvo, que tampoco le hizo ninguna gracia que la película... Él la vio en una sala de cine normal y la película él la vio recortada. Y es lo que estaba diciendo, que no creo que sea el camino y que va a ser chungo como de aquí en adelante las películas se empiecen a proyectar de esta manera, aunque no creo porque sigue siendo algo muy caro y no todos los directores pueden permitírselo. Así que una de las cosas que he estado pensando últimamente es si realmente vamos al cine para ver una película o para formar parte de un evento cultural. Porque yo estoy seguro de que cuando ocurrió el fenómeno Barbenheimer, mucha gente fue por el fenómeno y por el evento y no tanto por la cosa de ver la película. Aunque bueno, yo ya te digo, feliz con que la gente vaya al cine, sea por el motivo que sea. Otro de los debates en los que la película se ha visto envuelto, lo que pasa es que es algo que no me gustaría mencionar demasiado porque para mí, por lo menos, la experiencia ha sido la misma en el cine y es porque hubo mucho debate cuando se anunció el personaje que iba a interpretar Elliot Page. Se anunció el personaje que iba a interpretar Lupita Nyong'o. Para mí es algo tan ridículo que mucha gente ha decidido no ver la película porque salga Elliot Page o porque salga Lupita Nyong'o, que de verdad, si es que no creo ni que merezca la pena entrar ahí, pero dice mucho. Y de todas estas personas que se aferran a la historia que un director va a contar, cuando el propio director ya estaba diciendo anteriormente que no se iba a ceñir a la historia al 100% y que visualmente los trajes y los cascos tampoco iban a estar al 100% representados como deberían ser. Entonces cuando la polémica realmente gira entre un actor trans y una actriz negra, dice mucho. Y es algo que ya te digo que si esas son las razones por las que no vas a ver la Odisea, creo que si no vas a ver la Odisea hay razones que son un poco más de peso como para que pudieses rechazar ver la película, lo cual tampoco es el caso, porque si solo te basas en eso te estás perdiendo muchas cosas y además estarías dejándote influenciar sin ni siquiera haber visto tú la película y sin ni siquiera construirte tu crítica o tu criterio propio como todos deberíamos hacer. Y otra de las polémicas que siempre persiguen a Nolan pues es el tema de los personajes femeninos.
vamos a ver. Si ves cualquier película de Nolan, sabes que los personajes femeninos no son su fuerte y que siempre quedan relegados a un segundo plano. En la Odisea parece que le dan más protagonismo al personaje de Anne Hathaway, pero al final Matt Damon y Tom Holland, es verdad que la historia trata sobre Odiseo, el cual interpreta Matt Damon, ¿vale? Y sobre el hijo, que puede que tenga un poco más de relevancia, que es Tom Holland, pero como están escritos los personajes y el tiempo que aparece en pantalla son las respuestas, el tiempo que aparece en pantalla Lupita Nyong'o, el tiempo que aparece en pantalla Zendaya, que es algo anecdótico. Esta muchacha cuando va a las ruedas de prensa, yo no sé qué dirá, yo no sé qué contará, yo no sé qué experiencias de rodaje contará, porque ya te digo que, en fin, es increíble. Pero bueno, esto es algo que ya sabemos de Christopher Nolan, es algo que podría modificar, sí. Es cierto que Anne Hathaway le daba 1000 vueltas a Tom Holland, por ejemplo, como actor, sí. Es cierto que cada vez que salía se comía la pantalla, incluso mucho más que Matt Damon como Odiseo, también, porque también pasaba en Oppenheimer, teniendo a Emily Blunt, la pedazo de actriz que es Emily Blunt, ahí la teníamos relegada a un segundo plano de mujer que aparecía continuamente llorando, y el personaje de Florence Pugh. Luego ya para ir cerrando un poco, me gustaría hablar un poco del fenómeno fan. Quizás, bueno, es verdad que las películas de Nolan siempre dividen mucho opiniones. Luego haré mi review personal de lo que a mí me pareció la película, así como para terminar. Lo que pasa es que el fandom de internet no le hace ningún favor a Christopher Nolan. O sea, cada vez que se va a estrenar una película, Twitter y las redes sociales explotan tanto de gente que va a ver la película, tanto de gente que porque salga Elliot Page o porque salga Lupita Nyong'o van a decidir no verla, de gente hablando de aspectos técnicos de la película como el IMAX. Entonces, todo esto, ya sean críticas negativas o polémica negativa o positiva, ya está contribuyendo a crear, o a hacer que la película se convierta en un evento, porque ya está dando que hablar muchísimos meses antes del estreno. A mí, y mi opinión personal de lo que me pasa con Nolan, como he dicho antes, no suelo ir al cine por la trama de sus películas, sinceramente. Es verdad que desde Interestelar o Origen, la trama me ha importado bien poco, la trama de Oppenheimer me interesó más bien poco, la de la Odisea me ha interesado más bien poco, y eso que la estudié cuando estaba en el instituto, pero Nolan ha marcado como una línea en la que si te gusta Nolan, te gusta el cine, y si no te gusta Nolan, no te gusta el cine. Y hablamos propiamente de gustos, que es lo que la gente entiende, porque la gente muchas veces tiende a entender las cosas como blanco y negro. Entonces, para mí, no es que te guste o no la película. Para mí es que te puede gustar la película o puedes disfrutar de ella en una sala de cine, pero puedes admitir que la película tiene problemas, que en mi caso le he encontrado muchísimos problemas. Y como dije cuando salí del cine, me hubiese gustado que me hubiese gustado más. O me habría gustado que me hubiese gustado más, o como sea. Pero bueno, el caso es que me entendéis, porque es verdad que iba con cierto hype, como todo el mundo, porque es a lo que hemos estado abocados desde que se empezó a hablar de la película. Entonces Nolan consigue precisamente eso, que tú llegues a la sala de cine con esas expectativas y quizás pues luego choque un poco con la realidad. Entonces, bueno, pues se hace muy difícil mantener conversaciones tranquilas, porque no hay... todo el mundo está como en un extremo o en otro, y a mí lo que me pasa es que no intento verlo solo como si se tratase algo de gustos, sino que se tratase algo... A mí me gusta ver una película, o sea, es verdad que cuando ves una película pues dices, vale, me gusta más, me gusta menos, o
o la he disfrutado más, la he disfrutado menos. Es verdad que la experiencia en el cine hace mucho, pero aparte de esto me gusta verla como si fuese una experiencia aún mayor y me gusta como entender la película un poco en su contexto y en el significado que tiene en el momento en el que se ha estrenado, ¿vale? Entonces, para mí la película tiene muchos problemas. Como experiencia visual y cinematográfica, pues me la gocé en la sala de cine y también me la gozo, por llamarlo de alguna manera, sabiendo todo lo que ha recaudado y todo lo que ha significado la Odisea, en concreto, porque estamos hablando de ella, para las salas de cine. ¿Sabes? No sé si me explico. Yo ya soy feliz con que la gente vaya a las salas de cine, le haya gustado más o le haya gustado menos la película. Pero como experiencia y como salvavidas en un momento en el que las plataformas y todo le están comiendo terreno al cine, pues es algo de admirar que Nolan consiga llevar estas cantidades ingentes de gente al cine. Y que bueno, que yo con eso ya soy feliz. Ahora voy a intentar explicar pues algunos de los aspectos que menos me funcionaron. Empezando por los que más me gustaron, pues que bueno, pues toda la escena de Circe, de cuando convierte a los hombres en animales y tal. Todo eso me parece increíble. Ya te digo, visualmente la película es espectacular. Es que no hay otra manera para describirla. Es verdad que el IMAX le ayuda a engrandecer algunas cosas, pero también la limita en muchas otras, porque hay bastantes fallos de récord en iluminación, sobre todo en exteriores. Como decía, los planos duran como muy poco, no hay planos mantenidos en el tiempo. Y otra de las cosas que juegan mucho a su favor, por ejemplo, es pues que mayoritariamente, aunque no todo, está rodado en exteriores. Y eso se nota y se echaba muchísimo de menos en una película. Que no se sintiese todo tan digital, todos los fondos tan digitales, y que se sintiera que los actores están realmente en el bosque o en la playa. Eso contribuye también, desde mi punto de vista, pues a que la experiencia sea muchísimo más inmersivo y no todo se note como una plasta de CGI, ¿vale? Entonces, cosas que no me han funcionado de la Odisea narrativamente hablando y bueno, también pues con el tema de los actores y tal. El personaje de Matt Damon, bueno, yo tampoco es que sea un gran fan de Odiseo, yo tampoco es que sea un gran fan de la Odisea, pero no me ha llegado como a transmitir una gran cantidad de sensaciones ni de emociones. Lo mismo me ha pasado con Tom Holland. Creo que Tom Holland es un buen actor, pero no consigue proyectos que realmente sí que tiene alguna otra película, obviamente, pero que no consigue proyectos en los que él consiga brillar, porque de verdad que me parece buen actor. Y para mí la que mejor está de toda la película es Anne Hathaway. Cada vez que aparece parte de la pantalla en dos y me parece que eso es digno de admirar, aunque bueno, tampoco podemos esperar menos de una actriz de la talla de Anne Hathaway. Lupita Nyong'o sale nada, si es que saldrá 2 minutos en pantalla, pero se come la pantalla también y es hipnótica. Ojalá hubiese salido muchísimo más tiempo. Y Zendaya, ¿qué decir de Zendaya? Yo es que me quedé un poco loco con el tiempo en que sale en pantalla, entonces es un poco como en la primera película de Doom, sus apariciones son un poco anuncio de colonia. Pero ya todo el mundo sabe lo buena actriz que es Zendaya, aunque quizás en esta película no le da tiempo ni siquiera a brillar, pero es que tampoco le habían dado las herramientas. La pobre no podía hacer mucho más con eso. Y luego, por ejemplo, la estructura de la peli para mí es un poco rara. Tiene unos saltos y como unas elipsis que son un poco extrañas. Y todo el tema del viaje y de cuando van pues por todas las islas para mí son como unos parches
que no terminan a llegar de funcionar bien porque no hay como una cohesión. Entiendo que es como si te estuviesen contando un cuento y es como, cuando te cuentan un cuento así es como más o menos te lo imaginaría. Llegan a una isla, se encuentran un peligro, tienen que huir, huyen con el barco y se van a la siguiente aventura. Creo que es un poco lo que Nolan ha querido dar a entender con el hecho de contar la película de esa manera, pero para mí no termina de funcionar y se quedan como en escenas pegadas, que sí, que serán espectaculares y todo lo que tú quieras, pero narrativamente para mí era, wow, qué chula, pasamos a la siguiente. Y como que no hay una cohesión, ¿sabes? Entonces para mí se ha quedado como unos parches así que poca unión tiene entre ellos. Y cuando llegó el final de la película, que para mí pues sube bastante la atmósfera y me parece que tiene pues como un buen clima. Todas esas escenas para mí ya se me habían olvidado y habían sido... Tenía la sensación de que habían sido como un sueño. Yo las pensaba como... Estaba viendo el final y pensaba en las escenas anteriores y decía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esta gente ha estado en una isla con gigantes, con cíclopes, con bestias de los mares y ahora estamos aquí, que es como una historia muy íntima, de repente, como que no me casaba la grandeza de todas esas aventuras con lo realmente que era... con lo realmente íntima que era la historia, en realidad. Porque para mí todo el drama familiar y la película como drama familiar de un padre que se tiene que ir de su lugar donde vive por una guerra o por ese ansia de guerra, dejando a su hijo y a su mujer, luego pues no ve a su hijo crecer, esa mujer tiene la fe en que va a volver y es capaz de quedarse esperando y siendo fiel. Todo ese drama familiar me funcionaba muy bien, entonces todas estas aventuras épicas súper grandes se me quedaban como demasiado despegadas de la historia. Creo que es la primera vez que consigo expresarlo tan bien como lo que para mí había resultado todo ese aspecto de la película. Así que nada, esta ha sido mi mini crítica de la Odisea, esta ha sido mi reflexión. ¿Tú qué piensas? ¿Te importaría ver la Odisea en otro formato, pues que no sea IMAX, como en una sala de cine convencional, pasando por alto que la imagen esté un poco más recortada? O no, tú eres de los defensores acérrimos del IMAX. No sé, cuéntame qué te parece, porque yo es algo que tengo muy hablado con mis amigos, pero me interesa lo que me puedas contar. Entonces, no aprecio a Nolan basándome solo en si me gusta o no su película, sino quizás la mayor virtud de Nolan no sea hacer que las películas sean perfectas, sino llevar a la gente a las salas de cine en tiempos en los que realmente hay que ir al cine y que incluso después de ver la película pues sigamos hablando de ella un tiempo, ¿no? Que al final eso siempre es guay y dice mucho también de un director. Así que espero que se haya entendido cuál es mi postura con respecto a Nolan y que no alabo su forma de hacer películas, alabo su visión sobre cómo él transmite todo lo visual y todo lo que conlleva la fotografía de una de sus películas, y alabo que sea un evento que pues que hace que las salas de cine se llenen y yo con eso pues estoy feliz. Así que nada, este ha sido el episodio número 4. Todos los domingos nuevo episodio. Chicos, lo voy a intentar, así será. Así que nada, os espero en el próximo capítulo. Chao.